Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hoy les voy a compartir un mensaje el cual he titulado El poder de la fe. El poder que tiene que nosotros depositemos nuestra confianza en Dios. El poder que tiene creerle a Dios de todo corazón. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino poner la fe en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice: Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Esto es la fe, estar 100% seguro de lo que nosotros esperamos en Dios, de lo que nosotros esperamos que Dios haga en nuestras vidas. Debemos dejar por un lado nuestras preocupaciones, nuestras cargas, y entregárselas a Dios, entregárselas a Cristo, para de esta manera poder esperar en Él, tener esa certeza, tener esa convicción, esa seguridad, que no tengamos la menor duda de que Él hará con nosotros un milagro, de que Él se glorificará en nosotros. Estar confiado en la palabra, estar confiado en el Espíritu Santo, porque muchas veces dudamos y nos entra la duda, y cuando nos entra la duda, inmediatamente le damos cabida al diablo. Entonces, para que el diablo no nos tome ventaja, tenemos que estar 100% seguros, tenemos que estar convencidos de lo que no se ve. Nos encontramos en una mala situación, nos encontramos en problemas graves, sentimos que todo se nos ha venido encima, pero aquí dice que la fe es, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Eso es tener fe, esperar en Dios, mantenernos firmes, mantenernos seguros en Dios, de que Él es quien nos consuela, de que Él es quien nos protege, de que Él es quien nos salva, que Él es quien nos va a librar de todo mal, quien nos va a librar de toda preocupación, de toda angustia. Eso es tener fe. Miremos qué dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Dice: Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí dice claramente: por eso no nos fijamos en las cosas que no se ven. Estamos esperando una promesa del Señor, estamos esperando que el Señor nos libre de algo, estamos esperando que el Señor nos transforme la vida, estamos esperando, la conversión de nuestros familiares,
estamos esperando un trabajo para poder sustentarnos, tantas cosas que podemos esperar de Dios, tanto que el Señor nos ha prometido, pero la promesa más grande y la promesa más hermosa que el Señor nos ha hecho es que si andamos conforme a la Biblia, tenemos vida eterna. Esa es la confianza que tenemos que tener. Tenemos que apartar nuestros ojos de lo terrenal. En esos momentos de duda, en esos momentos de inseguridad, tenemos que dejar de ver hacia el suelo, tenemos que dejar de ver a nuestro alrededor y alzar la mirada y ver hacia arriba y acordarnos de que Dios está en su trono y que a su diestra está nuestro Salvador Jesucristo y que en Él debemos depositar nuestra confianza. En Él debemos depositar nuestra fe. En Él tenemos que creer verdaderamente. Tenemos que esperar en Él. Tenemos que estar convencidos de que Él nos dará la victoria en la batalla, porque dice la palabra, el caballo se alista para la batalla, mas de Jehová es la victoria. ¿Cómo se alista el caballo para la batalla? ¿Cómo se alista el cristiano para la batalla? En ayuno, en oración, en vigilia, escuchando la palabra, escuchando mensajes de santidad, escuchando predicadores de Dios, alabando al Señor con cánticos espirituales, no con música secular, música mundana, que el ritmo es mundano, pero supuestamente la letra es cristiana. No, cánticos espirituales, cánticos que nos toquen el alma. Buscar a Dios de todo corazón, buscarlo con el corazón sincero, teniendo la fe, la certeza, esperando verdaderamente que lo vamos a hallar, que Él se va a dejar encontrar de nosotros. Tenemos que buscarlo. Tenemos que prepararnos para la batalla y tener la certeza, estar seguro, estar convencidos de que Jehová nos dará la victoria en la batalla sin importar las dificultades que estemos pasando, sin importar nuestra situación. Porque así como Dios puede arruinar a una persona en un segundo, asimismo la puede restaurar en un segundo. Así en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede levantar a una persona del polvo. Dios puede reconstruir a una persona que se encuentra destruida. Porque Él tiene el poder de cambiar la vida de un ser humano, de darle un giro de 180 grados instantáneamente. Pero para que eso suceda, para que Él pueda hacer eso, tenemos que tener fe. Y ese es el problema que muchas veces afrontamos. Cuando vemos tantas dificultades, cuando vemos tantas trabas, empezamos a dudar y dejamos de creer a Dios y empezamos a creer en nuestro propio corazón engañoso y empezamos a creerle al diablo. Y es algo que no debemos hacer. No debemos permitir que el diablo nos robe la confianza, que el diablo nos quite esa seguridad que tenemos de que Dios lo puede todo y que cuando más parece que Dios está lejos es cuando más cerca está de nosotros. Tenemos que estar
100% convencidos de eso. Por eso dice, no nos fijamos en las cosas que se ven. Eso que nosotros esperamos no se ve. Nosotros tenemos la fe de que Jesucristo nos dio vida eterna. A Él nunca lo hemos visto con nuestros ojos. Jamás lo hemos visto. Y nos hemos fijado en Él. En las cosas que se ven no tenemos que fijarnos. Se ven los problemas, se ven las dificultades, se ven los enemigos, se ven las críticas, se ven los chismes, se ven los rumores. Se ve que no hay una salida. Se ve que estamos acorralados. Eso se ve, pero no tenemos que fijar la mirada en eso. Dice, sino en las que no se ven. Tenemos que poner la mirada en lo que no se ve, en el Dios Altísimo. Tenemos que poner nuestros ojos, como anteriormente lo dije, dejar de ver hacia abajo y a nuestro alrededor y ver hacia arriba. Que allá está nuestro Salvador, allá está el que nos socorre. Dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esos problemas que vemos, esas dificultades, esas trabas que vemos, esa situación tan difícil de nuestra vida que parece que no puede cambiar, eso se ve, pero eso es temporal. Claramente lo dice la Biblia. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y tenemos que mantenernos firmes, creyendo en lo que no se ve, creyendo en Cristo Jesús. Miremos que dice Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. 23. Mantengámonos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Aquí dice, acerquémonos con un corazón sincero, verdaderamente creyendo que lo vamos a encontrar, con esa sinceridad, sin malicia, sin mentira, sin engaño, sin hipocresía en nuestros corazones. Así tenemos que acercarnos a Dios, así tenemos que buscarlo, totalmente sinceros. No podemos buscarlo y estar con el deseo de pecar. No podemos buscar a Dios y con el deseo de seguir de mundano, de pagano y de pecador. Hay que buscarlo con sinceridad, con el deseo de que Él nos va a cambiar, con el deseo de que lo vamos a encontrar, con el deseo de que vamos a encontrar su rostro. Pero no podemos buscar a Dios si seguimos de mundanos, de paganos, de pecadores. Porque Dios no se deja encontrar de gente que supuestamente lo busca, pero quiere seguir pecando, quiere seguir en la maldad y no quiere cambiar. Dios con gente así no trata.
A Dios le gusta gente sincera porque Dios aborrece la hipocresía. Dios quiere corazones humillados. Dice, y con la plena seguridad de la fe, creyendo de que lo vamos a encontrar, seguros de que lo vamos a encontrar, teniendo la completa seguridad, teniendo la plena confianza de que lo vamos a hallar. Y dice, con el corazón purificado de una mala conciencia, con el corazón limpio, sin malicias, sin enemistades. Y si tengo enemistades con alguien, si tengo mala conciencia, si estoy lleno de maldad, simple y sencillamente le pido a Dios que me purifique, le entrego a Dios mi corazón para que Él me cambie, me restaure. Pero a Dios hay que buscarlo primeramente con corazón sincero y después con fe y con un corazón limpio de inmundicia, de maldad. Como repito, no con el deseo de seguir pecando, porque Dios no se deja encontrar por gente que supuestamente quiere encontrarlo, pero sigue con la maldad en el corazón, sigue con la malicia, sigue con la fornicación, sigue con el adulterio, sigue con la lascivia, con la lujuria, con el chisme, con la hipocresía, con la mentira, con las ofensas, con las blasfemias. Gente así, por más que busque a Dios, nunca lo va a hallar, porque la palabra lo dice, con un corazón purificado, con una conciencia limpia y con el cuerpo lavado con agua pura. Quiere decir que con el cuerpo limpio, limpiados, purificados. No, cuando dice el cuerpo lavado con agua pura, quiere decir con un cuerpo santificado, con un cuerpo limpio. Eso quiere decir, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. A Dios hay que buscarlo con completa reverencia, limpio por dentro y limpio por fuera. Y esto no hace referencia meramente a que con el cuerpo lavado en agua pura, porque agua pura no hay aquí. O sea, hay que ser ignorante para pensar que hay que ir a bañarse para buscar a Dios. No es a eso que se refiere, sino a un cuerpo santificado, a un cuerpo limpio, un cuerpo que no se ande exhibiendo, un cuerpo que no ande en una minifalda, enfermando gente, enfermando hombres. De esa manera Dios se deja hallar. Un cuerpo que no ande encalzonetado, que no ande con pantalones de homosexual, de afeminado. No. Dice el verso 23, mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos. O sea, que no dejemos de creer, que nos mantengamos seguros, que nos mantengamos confiados, que no dudemos. Y sin fluctuar, cuando dice fluctuar, es que no decaiga. Porque hay gente que cree, después cree un poco menos, después cree un poco menos, y después vuelve a creer un poco más, después vuelve a creer un poquito más, y después deja de creer, y después vuelve a creer. Así no, por eso dice, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Fiel es
el Señor que nos prometió darnos vida eterna. A pesar de todo lo que pasemos, Él dijo que aquí tendríamos aflicciones. Él dijo que esto no iba a ser color de rosas. Por eso claramente dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, que hay que sufrir por Él, quiso decir. Que hay que padecer por Él. Porque esto no es fácil. Esto no es sencillo. Esto no es para cobardes. Esto es para gente que de verdad ame a Jesucristo y lo quiera seguir teniendo. La seguridad, estando convencido de que en Él hay vida eterna. Y dice el verso 35, del verso 35 al 39, por tanto, no pierdan la esperanza, que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. 37. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. 38. Pero el justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Vuelvo al verso 35, dice, por lo tanto no pierdan la confianza, no debemos dudar. Y esto es lo que nos decía el verso anterior, que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, sin perder la esperanza, sin perder la confianza. Por eso dice, por lo tanto, no pierdan la esperanza. No hay que dejar de creer de que en Él hay salvación, de que en Él hay refugio, de que en Él hay protección. Dice, que lleva consigo una recompensa. El Señor ha prometido recompensarnos. Y en el verso anterior que expliqué dice, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que dijo que nos va a recompensar si le somos fieles. Si no lo cambiamos por dioses paganos. Si no nos vamos al mundo, si no lo cambiamos por el diablo. Dice, lo que ustedes necesitan es tener paciencia. Muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos, nos descontrolamos, porque perdemos la paciencia. Y como perdemos la paciencia, no hallamos qué hacer, no hallamos hacia dónde ir, no hallamos hacia dónde correr y se nos olvida. En ese momento dudamos, perdemos la fe, perdemos la confianza, perdemos la esperanza de que tenemos que buscar a Dios y de que tenemos que tener fe en Dios. Eso pasa cuando nos volvemos inquietos, nos volvemos impacientes. Pero lo que necesitamos es tener paciencia. Dice, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, una vez que hayamos hecho la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que seamos santos como Él es santo, que dejemos la maldad, que dejemos el pecado, que dejemos la inmundicia, que dejemos el adulterio, porque adulterio no solo es tener una mujer y fallarle, tener esposo y fallarle. Adulterio es andar sonriéndole al diablo. Adulterio es estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Eso es adulterio, porque el que le sonríe al pecado, el que supuestamente es cristiano, pero pasa pecando, es un adúltero, porque le está fallando a Dios. Le está fallando a Dios con el diablo. Y Dios no tolera eso. Dios no soporta eso.
y eso es adulterio espiritual. Dice, reciban lo que Él ha prometido darnos. Una vez que hayamos cumplido la palabra, tenemos que tener la paciencia que una vez que hayamos andado conforme a la palabra, no un día ni 2 días, sino todos los días, vamos a recibir lo que Él ha prometido darnos, vida eterna. Vida eterna. Dice, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Dentro de muy poco Jesucristo viene. Dentro de muy poco Él viene en las nubes. Dentro de muy poco Él viene a traer su iglesia. Y no tardará. Dentro de muy poco viene y no va a tardarse. Estamos viendo todas las señales. Estamos viendo cómo se ha descontrolado la situación, la pandemia, hambruna, falta de empleo, crisis económica, crisis naturales, terremotos en todos lados, volcanes en todos lados, tsunamis, inundaciones. Él viene pronto. Tenemos que estar aferrados a Él. No hay que andar pecando, no hay que andar de hijo del diablo, hay que mantenerse fiel. A pesar de todo, hay que mantenerse creyendo. Y dice, pero el justo vivirá por fe. Esto habla más que todo en un ámbito espiritual, porque en la Biblia, cuando se habla de vida, no se habla de la vida terrenal, sino que se habla de la vida espiritual. Pero también habla de que por la fe que tenemos, el Señor nos va a dar nuestro maná a tiempo, como lo hacía con el pueblo de Israel en el desierto. Que diariamente el Señor suplía nuestras necesidades, sus necesidades, y diariamente el Señor suple nuestras necesidades. Pero para que eso pase, hay que hacer la voluntad de Dios. Para que eso pase, hay que practicar la justicia. ¿Y quién es el que practica la justicia? Aquella persona la cual ha sido lavada por la sangre de Cristo y no vive pecando. Esa es la persona que practica la justicia. Esa es la persona justa, aquella que se apartó de la maldad, decidió servirle a Cristo y no se volvió atrás. Y dice, pero el justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. O sea que el que pierde la fe, deja la justicia, deja a Dios, deja el pecado, deja de hacer lo bueno y se va al pecado, ese no puede agradar a Dios, por cobarde que retrocedió, por cobarde que se corrió de las cosas de Dios. Ese no puede agradar a Dios. Por eso dice, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. ¿Cuánta gente se hace para atrás? ¿Cuánta gente que caminó 10 años, 20 años, 30 años, 40 años o hasta más en el camino del Señor y después se volvió atrás? Porque se hicieron cobardes, dejaron la justicia, dejaron de practicar lo bueno, dejaron de creer en Dios, perdieron la fe en Dios. Cuando la palabra dice que dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Estos dejaron de creer en la venida de Dios y se fueron al mundo y dejaron a Dios, se hicieron atrás y por lo tanto no son del agrado de Dios. Porque a Dios no le agradan los cobardes,
Claramente dice la palabra que los cobardes serán echados fuera. Los cobardes van a estar fuera por cobardes. ¿Y quién es un cobarde? El que se aparta de hacer lo bueno, el que se aparta de Dios, ese es un cobarde. Y el que no busca a Dios, el que no se acerca a Dios, también es un cobarde. Y eso no pueden agradar a Dios. Dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden. Nosotros los que tenemos fe, nosotros los que estamos certeros, estamos convencidos de que este camino lo empezamos hasta que lo terminemos. Nosotros no somos de los que volvemos atrás para ir a perdernos. Ya basta con toda la maldad que cometimos en el mundo. Fue suficiente todo el tiempo que le servimos a Satanás. Suficiente tiempo le servimos al diablo como para volver atrás y perdernos, como para corrernos del camino de la justicia, del camino de la verdad, como para apartarnos del camino eterno e irnos al mundo para que el diablo nos lleve al infierno. Nosotros ya no volvemos atrás. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden. Nosotros no somos de esos. Aquí pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, suceda lo que suceda, hay que mantenerse fiel a la palabra. Aquí no hay que retroceder. Dice, sino de los que tienen fe y salvan su alma, sino de los que tenemos esa fe de que pase lo que pase. No importa si el diablo se le levanta a uno, no importa si Satanás nos hace la vida cuadritos, si el diablo nos destruye la vida, si el diablo hace y deshace con nosotros, no importa. Nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden, sino que somos de los que tienen fe y salvamos nuestra alma. Nosotros no somos cobardes para dejar a Dios, porque reitero, suficiente nos hizo el diablo cuando andábamos en el mundo, que como dice aquel dicho secular, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Todo el que le ha servido al diablo, le ha sido fiel al diablo y se olvidó de Dios, no quiso tomar en cuenta a Dios, la paga que el diablo le dio fue llevárselo al infierno. Hoy están en el infierno lamentándose porque no quisieron servir a Dios, o tal vez anduvieron en los caminos de Dios, retrocedieron, se hicieron cobardes, dejaron de hacer lo bueno, se apartaron de Jesucristo, se fueron al mundo a servirle al diablo, y como mal paga el diablo a quien bien le sirve, hoy están en el infierno y quisieran salirse de allá, quisieran salir un minuto de allá del infierno para arrepentirse y que Dios los salve. Pero una vez te vuelan al infierno, nadie te saca del infierno. Una vez te morís en pecado, como siempre lo digo, te morís apartado de Dios, te morís apartado de Jesucristo, te lleva Satanás, te lleva el diablo, te vas al infierno y no hay rosario que te saque, no hay novenario que te saque, no hay 40 días que te saquen, no hay rezadora que te saque del infierno. Por eso hay que mantenerse fiel en la fe, hay que mantenerse firme en la fe. No hay que volverse atrás, no hay que volverse a la perdición, no hay que volverse a la maldad, no hay que retroceder a hacer lo mismo que hacíamos, a practicar la misma maldad que practicábamos. Aquí, si decidimos buscar a Dios, tenemos que determinarnos que vamos a terminar el camino, que vamos a llegar a la meta. Aquí no hay que estar pensando en retroceder, aquí no hay que ser cobarde.
hay que mantenerse firme. Porque el que retrocede, para perdición retrocede, pero el que no retrocede, para vida eterna no retrocede y salva su alma. Porque si te vas al mundo, si te vas al pecado, allá el diablo no te está esperando con un pastel, ni el diablo te está esperando con rosas, ni te va a hacer una fiesta el diablo. Allá el diablo te está esperando para darte hasta que te haga pedazos, hasta que te destruya y te mande al infierno. Y como repito, si te morís en pecado, si perdés la vida y andás lejos de Dios, tenés por seguro que el infierno no te saca a nadie. Tenés por seguro que la rezadora no te saca del infierno. Tenés por seguro que María no te saca del infierno. Por eso la oportunidad es en vida. Por eso hay que creer en vida. Hay que tener la confianza en Dios en vida, buscar a Dios en vida, servir a Dios en vida. Porque dice la palabra, más vale perro vivo que león muerto. Más vale el que está vivo que el que está muerto. Por muy poderoso que haya sido, por muy rico que haya sido. Perro vivo hace referencia a una persona pobre y león muerto a una persona poderosa, fuerte. Pero ya muerto y en el infierno, ¿qué esperanza tiene ese? ¿Qué esperanza tiene el multimillonario que se ganó el mundo, pero fue a dar al infierno por pecador? Tiene más esperanza el pobre, el necesitado, el que se encuentra sin esperanza, pero aún tiene vida para buscar a Dios, aún respira y puede todavía buscar a Dios. Y dice la palabra en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él, crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Si no tenemos fe, si dudamos, si fluctuamos, si dejamos que nuestra fe se debilite, decaiga, no podemos agradarlo. Claramente lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es necesario de que tengamos esa certeza de que Él existe. Por eso decía la palabra en 2 Corintios 4:18, que nosotros creemos en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno y a Dios no lo vemos, pero creemos en Él, tenemos la fe en Él, de que Él existe, de que Él es eterno. Porque Él no se ve es eterno, la palabra lo dice, lo que no se ve es eterno y lo que se ve es temporal. Todo este mundo, todo el pecado que ves aquí en este mundo es temporal. Todos los placeres de este mundo, las riquezas de este mundo, la vanagloria de este mundo, todo lo que te parezca atractivo de este mundo es temporal. Eso es algo momentáneo. Pero la fe que no se ve, la fe no la vemos, pero creemos en Dios, sabemos que Él existe, lo buscamos, le servimos, le agradamos, vivimos como Él ordena. Y si Él es eterno, nos ha prometido vida eterna a nosotros también. Te repito, lo que tus ojos ven, lujos, riquezas, vanidades, toda la basura de este mundo es temporal. Por eso dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que está en Cristo permanece para siempre. Todo esto pasa, todo lo terrenal pasa, pero el que está en Cristo permanece para siempre.
dice, y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Tenemos que creer que Dios existe y que Él sabe recompensar a los que lo buscan, a los que lo buscamos. Que Él nos va a recompensar por nuestra fe, que por nuestra fe vamos a ser salvos, porque creemos en el Hijo del Hombre, porque creemos en Jesucristo de Nazaret, porque creemos en Él, vamos a ser salvos. Tenemos que mantenernos fieles a Él. No tenemos que fluctuar, no tenemos que debilitarnos, sino que mantenernos fieles, con una esperanza verdadera, creyendo verdaderamente en Dios. Eso es todo. Con esto cierro este mensaje. Espero que este mensaje les edifique y les sea de bendición.